No estén tanto tiempo de pie. Vamos a hacer 2 oraciones rápidamente antes de se pongan cómodos. Segunda de Samuel 3:1 vamos a leer y seguido de Génesis 4:8. Amén, en el nombre del Señor. Segunda de Samuel 3:1 y luego vamos a leer Génesis 4:8. En el nombre del Señor dice así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dando un fuerte gloria a Dios, tome asiento, póngase cómodo. Amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de traer su palabra. Para mí es un alto honor. Nuestros pastores no están en un evento de pastores, renovando fuerzas, pero ya los tendremos aquí esta semana. Amén. Gloria al Señor. También quiero reiterar lo que estaba diciendo la hermana Estella: culto de amigos 12 de junio, hora 6 de la tarde. Amén. Este culto será el domingo 12 de junio a las 6 de la tarde. Y también les esperamos a todos los hermanos que están orando por un amigo, que esta tarde a las 4 por favor estén. Y aún los hermanos que deseen aún entrar en este gran programa, les esperamos. Gloria al Señor. Espero que no se nos quede nada. ¿Cuántos hemos venido a que el Señor nos hable? ¿Cuántos queremos, como estábamos cantando, que la presencia de Dios no falte en nuestras casas? Amén. Las familias. La familia, la estructura más importante de la sociedad. Amén. ¿Cuántos saben eso? Es la más importante. De una familia salen grandes médicos, salen grandes hombres útiles a la sociedad, pero de una familia también pueden salir los peores delincuentes. Amén. Gloria al Señor. Por eso tan importante cuidar nuestra familia. Sin embargo, en estos tiempos que vivimos, no hay una estructura más atacada que la familia. La mayoría de las leyes que se están aprobando hoy en día, si hay algo que ataca es a la familia. Amén. Ya sea a las mujeres para que se empoderen y se pongan por encima de los varones, ya sea para que los varones se subyuguen, se queden allí como si ellos no tuvieran ninguna autoridad, ya sea para que los hijos falten el respeto a sus hijos. Gloria a Dios. Real sacerdocio, nación santa. Gloria a Dios. Primero de Samuel 10:25 dice: Samuel, ya estaban allí convocaron a todo el pueblo para ungir al próximo rey de Israel. Ya Saúl había comido con Samuel, ya el Señor lo había llenado con su Espíritu Santo y ahora faltaba convocar a todo el pueblo. Lo convocaron y ahí estaba Samuel leyendo, y dice la Biblia así: Samuel recitó al pueblo las leyes del reino. ¿Cuáles eran las leyes del reino? Las que leímos atrás. Saúl debía pelear por Israel contra los, estamos atentos. No se nos puede olvidar quién es el enemigo. Los filisteos eran los enemigos a combatir. Gloria a Dios. Saúl debía cumplir con los mandamientos dados por Dios concernientes al reino. Él debía ser el protector, defensor y guardador del pueblo. Gloria a Dios. Vamos a recordar lo que le dijo el Señor a Samuel antes de que Saúl llegara a él. Primero de Samuel 9:16 dice: mañana a esta misma hora yo, dijo el Señor, enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ninguno de los que estamos aquí somos producto de una casualidad.
Dios te tiene aquí. Dios nos tiene aquí y nos tiene con un propósito. Amén. Nos ungió con un propósito. Hemos sido bautizados, llenos del Espíritu Santo con un propósito. Saúl debía salvar al pueblo del yugo de los filisteos. El Señor le mostró y le dejó claro cuál era el enemigo a combatir, ¿o no? Eran los filisteos. Pero hubo algo que pasó en la vida de Saúl. Los celos, la envidia, la codicia lo desenfocaron del propósito. Qué pesar de Saúl. No se dio cuenta el lugar que Dios le había dado y dejó que los celos y la envidia que tenía hacia David lo desenfocaran del propósito que Dios, porque fue Dios quien eligió a Saúl. A usted no lo ha elegido el pastor, no lo ha elegido el líder tal, a usted y a mí nos eligió. Allá afuera hay una cantidad de gente con más dinero, con más estudios, con una cantidad de cosas que el Señor podría tener aquí, pero ¿sabe qué? A Él le plació tenernos a nosotros. A Él le plació traernos a nosotros. Gloria a Dios. Saúl no se dio cuenta de la grandeza donde Dios lo había puesto. Primero de Samuel 18:7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl puso la mirada donde no debía. No miró con buenos ojos. Wow. Pero no era a David. ¿Era quién? ¿Quién era el enemigo? Los filisteos eran el enemigo. David era el amigo. David era el compañero de guerra. David era el compañero de equipo. Pero qué pesar. Qué pesar. Y es así como Saúl empieza la más grande persecución que David había tenido. David, un pequeño joven que Dios estaba formando y quería formar en las manos de Saúl. Sin embargo, los celos de Saúl lo cegaron tanto que no se dio cuenta que estaba atacando a un compañero de milicia, a un compañero de equipo, alguien que era parte de su ejército. No era del bando contrario. David también era de Israel. Y David también quería pelear junto a Saúl. Pero Saúl desenfocó su mirada y la puso donde no debía. Dejó que los celos lo cegaran tanto, que se encargó de atacar, escúcheme bien, no a cualquier soldado, al más fiel de los soldados que había en el ejército de Israel. David no era un soldado más. David era un hombre con principios, con valores de Dios. Y ese era el hombre que Saúl estaba atacando.
De allí en adelante son muchos los textos que nosotros podemos encontrar. Usted puede leer la historia. Es una historia preciosa. Y son muchos los textos que podemos encontrar diciendo cómo Saúl procuraba matar a David, acabar con la vida de David. Tanto era el odio, la rabia, los celos, el descontento en Saúl en contra de David, que llegó a asesinar, hermanos. Escuchen bien, hermanos, amigos que están aquí, y que sé que ustedes también van a ser, ya son parte de la iglesia, y que nosotros queremos que nuestros hijos vayan al cielo. Nosotros queremos que ellos aquí en este lugar que tanto nosotros hablamos y decimos, nosotros queremos que ellos entiendan lo que nosotros a veces le decimos a otros: aquí hay salvación, aquí hay consuelo, aquí hay vida eterna, aquí se puede encontrar todo lo que allá afuera no se puede encontrar. Aleluya. Ellos deben de saber eso también. Mire, llegó tan lejos Saúl que mató a 85 sacerdotes del Señor. Pero no solo eso, mató a todo el pueblo de Enó. Niños, dice la Biblia, mujeres, porque los celos y la envidia lo tenían completamente cegado. Que Dios nos guarde, hermanos, porque los celos y la envidia no vienen de Dios. Eso no viene de parte del Señor. Estos sacerdotes no sabían, no tenían ni idea del conflicto que había entre Saúl y David. Y llega David huyendo de Saúl. Llega a Enoc y se acerca al sacerdote principal y le dice que tenía hambre, que llevaba unos días caminando, que si le podía dar algo de comer. Y este le pregunta y le dice: pero ¿cómo saliste así? David le ocultó todo. David no le dijo: no, es que Saúl me está persiguiendo. David no le dijo nada. Y él, como sabía que David era del ejército de Saúl, dice la palabra de Dios que él le dio pan, le dio agua y le ofreció la espada que había en ese lugar, que era la espada de Goliat. Y había allí un siervo de Saúl. Y está por ahí Saúl hablando con sus siervos y manipulándolos. Léalo que ahí está. Diciéndole: ustedes, hijos míos, no se conduelen de mí. Están viendo que David está en contra mía y nadie me dice dónde está David. Y ahí está haciendo el drama. Parecía hasta mujer. Pensé que las únicas dramáticas éramos nosotras, pero hay hombres dramáticos también. ¿Ah? Y ahí estaba haciendo Saúl el show, cuando gente que ni sabía, no se enteraban del conflicto. Y bueno, cuando ya hizo toda su dramatización, dice la palabra de Dios que se levantó este hombre y dijo: sí, yo estaba allá tal día y resulta que David llegó y el sacerdote le dio pan y Saúl dijo: mándenmelos a traer. Primero de Samuel 18:9 dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, el cual consultó por Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en No, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y le dijo: heme aquí, señor mío. Ese hombre no estaba ni enterado de lo que estaba pasando. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí?
y el otro ni sabía. Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día. ¿Y quién era el acechado? Qué pesar de Saúl. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién? Escuche lo que le dice este hombre. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel? Wow. Como David. ¿Quién? Yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a todo lo que ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Esto me recordó el viernes en la vigilia. Estaba el hermano Paula enseñando y dice que hay veces que hay gente que se gana enemigos por otros, ¿no? Ahimelech se ganó este enemigo sin saber, sin culpa alguna. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice el 18: dijo el rey a Doi: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Ojalá usted investigue lo que significa eso. Efod de lino. Y Anod, que era la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho. Arrasó con toda una ciudad. Bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Qué tremendo lo que pueden hacer los celos, la ira, la contienda. Acabar con una cantidad de gente que no estaba ni enterada de la situación. La ira del rey Saúl en contra de David, sus celos y envidias lo cegaron tanto que se olvidó quién era su enemigo. Y empezó a ver a su pueblo como su enemigo. Esos niños, esas mujeres inocentes que eran de su pueblo. Eso fue lo que Dios le mandó a hacer a Saúl. ¿Quién era el enemigo? Eran los filisteos, pero estaba matando a los de su propio pueblo. Saúl perdió el temor y lo perdió todo. Porque la codicia, el hambre y la sed de poder, porque eso era todo. Él le tenía celos a David porque pensaba que David le iba a quitar el reino. Eso era todo, la posición. Y por esa posición terminó destruyendo su propia vida. De allí en adelante podemos ver a Saúl dedicado a perseguir a David, cuando debía perseguir a los. Nos enseñaban el viernes en la vigilia que nosotros tenemos que atacar al enemigo, no atacar a nuestros hermanos. Y tenemos que saber identificar quién es nuestro enemigo. Donde le decían que estaba David, allá se reunía con un gran ejército.
Iba en busca como si David fuera un delincuente, como el peor de los traidores. Se dedicó a buscar a David y su objetivo era matarlo. Primero de Samuel 23:25 dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, a buscar a David. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Mire, gracias a Dios que David siempre fue un hombre temeroso de Dios y nunca se enfrentó a Saúl. Y eso debemos aprender nosotros, hermanos. Nunca enfrentarnos a los ungidos del Señor, a los hijos del Señor. Gloria al Señor. Y dice: Saúl iba por un lado y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y le daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente. ¿Y usted sabe qué fue lo único que salvó a David? Lo vamos a leer. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque ¿quiénes? Han hecho una irrupción en el país. Wow. Mientras que él perseguía y atacaba a David, le daba amplio espacio al verdadero enemigo para que atacara al pueblo. Y esto es real, hermanos. Y la palabra de Dios dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Porque hay un diablo que no descansa. Y en vez de usted ayudar a orar, está criticando a un hermano. Está haciendo lo mismo que Saúl. Lo mismo estamos haciendo que Saúl. Dice: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Y mire lo que dice esto: por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Sela Amad Lecot. Y esto dice mucho. Estaba Saúl allí, tenía encerrado a David, y lo único que hizo que se detuviera fue que viniera un mensajero y le dijera: Saúl, ven, porque los filisteos están atacando al pueblo. Mientras que tú estás aquí persiguiendo a David, los filisteos están atacando al pueblo. Y dice que Saúl se volvió, pero me llamó la atención por qué pusieron a aquel lugar Sela Hama Lecot. ¿Por qué lo pusieron así? Y me puse a investigar. El significado: esta es una roca, una montaña, como usted lo quiera llamar, ahí se encontraban. Es una roca y lo que significa su nombre es piedra de divisiones. Y eso me impactó. Piedra de divisiones. Según los historiadores e investigadores bíblicos, para que se haya llamado a este lugar piedra de divisiones, debió ser por el terrible debate interno que había en Saúl. Estoy que mato a David, lo tengo encerrado, estoy que acabo con él, y de repente vienen con una noticia: los filisteos están atacando al pueblo. Y parece ser que Saúl no sabía qué hacer. Parece ser que en Saúl había un debate: ¿sigo a David o vuelvo a pelear por el pueblo?
Y parece ser que en Saúl hubo un tiempo allí de no saber qué hacer. Y fue tan visible que quedó claro ese día que en Israel había una gran división. Dos hombres divididos. Piedra o roca o monte de divisiones. Ese día quedó clarísimo para todo Israel la división interna que había en el pueblo. Cuando tenían que estar unidos para combatir al enemigo. Podemos llegar a imaginarnos entonces que muchos soldados fueron testigos del debate en Saúl, paralizados sin saber qué hacer. ¿Matar a David o ir a cumplir con la misión como rey de Israel? Ese día quedó claro que Saúl no estaba jugando. Para Saúl, David era su peor enemigo. Pero eso era para la mente de Saúl. Si usted estudia la palabra de Dios, David no tenía en mente eso. Eso estaba en la mente de Saúl. Para Saúl no había otro peor enemigo que David. Cuando el Señor le había dicho claro que sus enemigos eran los filisteos. Gloria al Señor Jesús. Sin embargo, vemos la persecución que montó este hombre. En 1 Samuel 24 dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl por todas partes perseguía a David. Él se encargó de dejar muy claro que David era su peor enemigo. Y lo dejó tan claro que aún su familia sabía quién era el enemigo de Saúl. ¿Sabían que era quién? David. Porque era el que le estaba persiguiendo. No los filisteos. Ante el pueblo, ante los familiares del rey, el enemigo a combatir era David. Es por ello que cuando llega la noticia de la muerte de Saúl, porque finalmente, hermanos, la historia termina tan triste. Saúl se dedicó tanto tiempo a perseguir a David, la mayor parte de su reinado, 40 años reinando. Y la mayor parte de su reinado se dedicó a perseguir a David. Y eso hizo que el enemigo se acrecentara. Y ese enemigo terminó matándolo en una guerra. Y cuando llega la noticia de que Saúl y su hijo Jonatán y el ejército han muerto, la Biblia dice que la nodriza, la cuidadora, la niñera de Mefiboset, ella tomó al niño porque ella pensó que David se aprovecharía de ese momento para tomar posesión del reino y por consiguiente matar a toda la descendencia del rey. Ella, buscando proteger al niño de 5 años, tenía Mefiboset. Cuando sucedió esto en su vida, se le cae y viene la gran lesión, que es la que vamos o estamos hablando en esta tarde. Mefiboset lisiado de sus pies. Dice, segundo de Samuel 4:4 dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Según el texto bíblico, Mefiboset era un niño normal hasta los 5 años de edad. Pero a esa corta edad, este niño tiene un accidente que le deja lisiado de los pies.
En el contexto cultural de aquellos tiempos era común que cuando un rey moría, los enemigos, los que querían tomar posesión del reino, debían matar a todos los descendientes de ese rey, para que al ellos tomar posesión, asegurarse el reino para sus generaciones. Por ello esta mujer, asustada, porque durante toda la vida, todo el tiempo, escuchó que David era el peor enemigo de Saúl. Y cuando ya Saúl no está y ven que David puede venir a tomar posesión del reino, entonces simplemente ella toma al niño, asustada, pensando que David iba a venir a matar a toda la descendencia de Saúl, cuando eso no era así. Podemos nosotros en esta hora, vayan pasando, hermanos de alabanza, podemos nosotros en esta hora llegar a imaginarnos el dolor de Mefibosé en esos momentos, a esa corta edad, sufriendo terribles dolores. No creo que sea casualidad, Dios sabe lo que hace. Ayer justo estábamos hablando a Colombia porque un sobrino de mi mamá, de tan solo 15 años, creo que tiene 15 años, estaba, si no estoy mal, el viernes tirando piedras como todo niño travieso, jugando, y a causa de esto un hombre encolerizado le hizo un disparo, quería matar. Una bala, porque las otras no salieron, según cuentan, como le llaman a eso, el revólver o la pistola se le encasquilló y no salieron más balas, pero la única bala que salió ha causado un daño terrible en este joven de 15 años. Y la bala está incrustada en la columna. Desde el mismo momento que él recibió el disparo, él decía: no siento las piernas. A partir de ese momento, ese niño quedó completamente, hasta ahora, al menos de que Dios haga un milagro, que estamos confiando en eso. Niño que tenía una vida normal, un niño que corría, que caminaba, que nadie le tenía que hacer nada, ahora está postrado en una cama. Ayer estuvimos orando por él y, hermanos, a mí se me partía el alma de ver la condición de este joven, usando pañales. Mi familia está buscando dinero para comprarle una silla de ruedas y una cama ortopédica, porque al parecer con tan solo 15 años, si Dios no hace algo, lo que los médicos dicen es que él quedará paralítico. Y ya el Señor me había dado este mensaje, luego les voy a contar el testimonio. Pero ayer, cuando yo estaba orando por él y yo veía a este joven, yo empezaba a imaginarme, y el Señor empezaba a unirme este mensaje. ¿Cómo habrá sido la vida de Mefibosé? Inválido, lisiado, dependiente de las demás personas. Su nombre significa el que esparce vergüenza. Después de haber sido el nieto del rey de Israel, ahora era un hombre que esparcía vergüenza. La triste historia de Mefibosé. Hasta sus 5 años, un niño completamente normal y sano, que corría como cualquier otro, pero un accidente le cambió su vida para siempre. Su nodriza queriendo salvarle la vida, porque ella creía que David era el enemigo. Y muchas veces, ¿cuántos de nuestros hijos no estarán lisiados? Quizás no en una condición física, pero si pudiéramos ver sus heridas, sus dolores emocionales. Lisiado es una persona que tiene una lesión permanente, especialmente en las extremidades. Y lisiar significa lastimar o generar
algún tipo de lesión permanente en una persona. Y por eso le dije que le iba a contar un pequeño testimonio, porque en mis planes no estaba predicarle a las familias. Tuve una lucha interna conmigo misma, porque yo sabía que era el culto de las familias. Y créame que para mí este es uno de los cultos más especiales que hay, porque yo creo en que Dios restaura familias. Yo creo en el propósito de Dios para las familias, y sé lo hermoso que es vivir en una familia donde hay paz y armonía. Y yo no quería, porque yo soy una mujer que no tiene esposo, porque su hogar o su esposo o mi matrimonio fracasó. Y yo no quería, yo decía no, porque yo no me siento digna, porque sé que habrá muchas mentes que van a decir que no soy la persona indicada, porque de normal queremos que todo sea perfecto, ¿no? Y que aquí venga y predique un hombre que esté casado, que tenga hijos, una mujer que pueda decir tengo mi esposo. Y yo no quería, pero el Señor empezó a hablar a mi vida. Ya tenía otro mensaje, quería hablar, inclusive creo que se lo dije, no sé si el martes o el jueves, sobre el pastor, algo que el Señor me dio, y ya esos eran mis planes. Pero el Señor empezó a hablar a mi vida. Y en la vigilia, cuando vine a través del hermano Paul, la enseñanza, Dios me confirmó que era de parte de él. Y vinieron dos preguntas a mí. Y la primera pregunta fue: ¿tú estás sembrando? Yo entendí que era: ¿tú estás sembrando? Y dije: sí, yo estoy sembrando. Y tú sabes que hay una ley de la cosecha, ¿sí? Entonces tú tienes que seguir esperando tu cosecha, porque el hecho de que ahora no la tengas, en tus ojos, en tu parecer, lo que te tiene que hacer tener fe y confianza es lo que tú estás sembrando. Y esto empezó el Señor a hablarme y a darme este mensaje, porque yo fui madre muy joven, a los 17 años. Tuve mi primera hija, y de ahí fue un sinnúmero de situaciones. No les voy a contar toda la historia porque me tardaría mucho. Hoy en día mi hija tiene 24 años y mi hijo 20 años. Y no ha sido fácil. Ellos no son cristianos, pero yo me puedo acostar tranquila, hermana, mi amigo que está aquí. Mis hijos no fuman cigarrillo, mis hijos no meten drogas, mis hijos no toman alcohol. Y yo puedo hasta ahora, y que Dios así lo siga permitiendo, yo me puedo acostar tranquila, porque sé que mi hijo está en casa, y sé que mi hija está en su casa, y si no está es porque está trabajando. Y el Señor empezó a traer todo esto a mi mente, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de la familia perfecta equivocada, porque los seres humanos somos buenos para aparentar. Somos muy buenos. Usted puede ir aquí con su esposa, con su esposo, y gloria a Dios, y ojalá que eso sea así. Pero el Señor me decía: pero tú has sido una guerrera, tú has sido una mujer valiente, esforzada. Y es verdad que gracias a mí, decía el Señor, pero también gracias a tu esfuerzo, porque tú has sembrado. Y sí, mis hijos saben que aquí en esta iglesia están las mejores personas de todo el mundo, que si algún día tienen una situación, aquí van a encontrar refugio. Usted no me va a escuchar hablando, criticando, juzgando a un hermano, a una hermana con mis hijos. Ese no es el tipo de conversación que yo tengo con ellos. Y el Señor me decía: esto es necesario decirlo, porque a causa de esto muchos hijos están siendo lisiados, heridos, golpeados. Y puede pasar como le pasó a Mefibosé,
creyendo huir del enemigo, golpearon a ese niño y lo hirieron. Yo, por la gracia de Dios, no. He cometido muchos errores. Uno de los más grandes es que fui muy estricta con mis hijos. Les exigí más de lo que ellos podían dar. Otro, que quizás no les dediqué el tiempo de calidad que yo debía dedicarles, pero les he dado ejemplo. Y usted me ve aquí todavía porque ellos me han visto herida, golpeada, cuando mi hogar fracasó, pero nunca me han visto derramar una lágrima por ningún hombre. Nunca, hermanos, y las he derramado. Nunca me han visto decir: yo no voy a hacer esto en la iglesia. Nunca, jamás. Si ellos algo pueden decir de mí, es que han visto una pasión y una entrega por Dios, aún en medio de las más grandes adversidades. Aquí me han visto alabando, glorificando, exaltando al Rey de Reyes y al Dios Todopoderoso. Y esa es mi siembra, porque yo sé lo que estoy sembrando y yo sé la cosecha que espero conseguir. Por ello, y la gloria sea toda para el Señor. Dije: vale, Señor, aún que yo no lo desee, pero yo lo voy a hacer, porque es verdad. Y para la gloria de Dios, yo me puedo parar aquí con la frente en alto, que yo sigo peleando por mis hijos, pero peleando con el verdadero enemigo, no con el enemigo equivocado. Porque mis hermanos que están aquí son compañeros de milicia, son compañeros de batalla, son compañeros de guerra. Vamos a ponernos en nuestros pies. Dios nos está hablando a nuestras vidas. Si en esta hora pudiéramos ver quizás las heridas causadas en nuestros hijos a causa de un comentario, porque a todo hijo le duele su madre y su padre. Métase con cualquiera menos con mamá y papá. Y cuando ellos escuchan decir que alguien se ha metido con mamá y papá, para ellos eso es un gran dolor. ¿Qué saben tus hijos de los hermanos de la iglesia? Están lisiados a causa de las cosas que tú les has dicho. Quizás no los podemos ver, esas heridas espiritualmente, pero ¿cuántos de nuestros hijos están estancados? No pueden caminar espiritualmente, porque dicen: si ese hermano, esta hermana es un hipócrita, es esto, lo otro, porque lo han escuchado de papá y mamá. A Saúl lo cegó el egoísmo, los celos, y lo cegaron tanto que no pensó ni en su propia descendencia. Cuando la palabra de Dios nos enseña ahí en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren, yo por respeto, hermanos, primeramente a mi Dios, a mis hijos, hay cosas que no se las puedo decir, pero
usted ni siquiera me va a escuchar a mí hablándole a mis hijos mal de su padre, porque yo pienso en el daño que eso les puede causar a ellos. El amor todo lo sufre. Y si verdaderamente amamos a nuestros hijos, eso no se demuestra con la ropa que le des. Eso no se demuestra con los bienes que le des. El verdadero amor se demuestra con la enseñanza y la crianza. No golpearlos, no lisiarlos, no hacerles daño, sino que ellos aquí encuentren un lugar lleno de amor y una atmósfera llena de confraternidad. A los hermanos que tienen sus niños pequeños, hermanos, nunca, nunca le hablen mal a sus hijos, ni hablen mal, ni nada delante de ellos, porque ellos van a crecer. Les digo, y gracias al Señor por este mensaje, porque en este tiempo, como madre soltera que siempre fui, pero hoy en día estoy orgullosa de mis hijos, muy orgullosa. Mi hija pronto se va a casar, quizás no ha hecho las cosas como yo hubiera querido, pero no es una mala muchacha. Mi hijo no es un mal chico. Y lo que yo más deseo es que ellos estén aquí a los pies de Cristo, y yo sigo trabajando y peleando por eso. Pero le puedo asegurar, hermanos, que de mi parte no hay en ellos ningún sentimiento de dolor por ninguna persona. Y si la hay es porque alguien mismo les golpeó a ellos, les hirió a ellos personalmente, pero no porque yo me siente a sembrar en ellos cosas que no deben hacerse. Y hoy es un día para reflexionar en ello. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos de la visión? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo ellos en casa? ¿Será que ellos pueden seguir nuestras pisadas? ¿Será que ese camino que nosotros estamos recorriendo, ellos, aún si un día no estamos, ellos pueden decir, pero mi madre, mi padre me enseñó esto? ¿O qué están viendo nuestros niños? Y no lo vengo a regañar, no. Dios me guarde, porque yo misma deseo que mis hijos estén aquí. He cometido errores, pero de este que le estoy hablando, no. Porque yo he entendido quién es mi enemigo. Mi enemigo no es usted. Usted es mi compañero de milicia. Usted es mi hermano y mi hermana en Cristo, y aquí todos estamos luchando para entrar al reino de los cielos. Y usted quiere que sus hijos también entren. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber dejarles un camino a nuestros hijos dignos de imitar, dignos de seguir. Que aún en medio de las más duras situaciones y luchas, usted pueda mantener la boca cerrada como David. Usted no levante una espada contra Saúl como lo hizo David. David nos dio ejemplo, hermanos, y por eso fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl era un plan de Dios, pero Saúl se desenfocó. Usted y yo tenemos un enemigo en común. ¿Usted sabe cuál es su nombre? Satanás. Y no está aquí, porque aquí estamos los hijos de Dios. Así que en esta hora, hermano, vamos a orar. Y alguna mujer que le haya tocado que sacar a sus hijos sola adelante, hermana, siéntase fortalecida en Dios, porque hoy en día allá afuera hay muchos niños heridos, delincuentes, pero gracias a Dios porque hay mujeres que se han llenado de fuerza para levantar hombres y mujeres de bien, que no le hagan daño a la sociedad. Y eso es lo que queremos seguir haciendo cada día más. Y para ello debemos saber qué sembramos. Si has sido herida por un hombre, no le hables mal a ese niño de ese padre. No vale la pena. Ya hay un dolor en él porque papá no está. Ya hay una herida en él porque papá le abandonó. No hay necesidad de hurgar más esa herida. Vamos a ser sabias.
Vamos a ser sabios. Un varón aquí, si su esposa lo abandonó, no le hable mal a sus pequeños de esa mujer, porque el daño no se lo hace a ella, el daño se lo hace a sus hijos, y eso no es lo que queremos. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana por nuestras familias, por nuestros hijos, y que nosotros podamos dejarles huellas dignas de imitar. Padre celestial, te damos gracias en esta hora, bendito Dios y Salvador. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no ser como Saúl, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos de quién es nuestro enemigo, quién es el que quiere perjudicar nuestras familias y nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a encontrar aquí en la iglesia compañeros de oración, guerreros de intercesión, mi Dios amado. Hombres y mujeres que nos ayuden a pelear esta buena batalla de la fe, donde juntos como la familia tuya que somos, todos trabajemos en favor y beneficio de nuestras nuevas generaciones, dejándoles un legado y un camino que seguir, Señor, donde ellos entiendan que el único